para las preguntas. Bien. Ok, buenos días. Nosotros vamos a aprender sobre las bacterias del sistema gastrointestinal 1. Vamos a hablar primero una introducción y luego las bacterias que vamos a tocar son la Escherichia coli, la Salmonella, Shigella y Yersinia. Las bacterias que afectan al tracto gastrointestinal en la primera parte son la Escherichia coli o E. coli, que afecta todo el revestimiento del intestino delgado, la Salmonella, que afecta, además del tracto intestinal, puede llegar al torrente sanguíneo y provocar sepsis, provocar problemas en la sangre, la Shigella, que afecta a la mucosa de los intestinos y también puede provocar infección del torrente sanguíneo, la Yersinia, que afecta al tracto intestinal a grandes rasgos. Primero vamos a hablar un poquito sobre la anatomía y la topografía del abdomen. El abdomen se divide en 9 cuadrantes, como vemos acá, solo para recordar: epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, los hipocondrios, los flancos y las fosas ilíacas. Ahí están todos los órganos y más o menos en qué región se encuentran. Varía siempre de una persona a otra, pero es a grandes rasgos eso. Y también aquí se ven dónde están los riñones ubicados, dónde está la vejiga. ¿Por qué? Porque el sistema urinario también se ve afectado por este tipo de bacterias gastrointestinales en alguna de sus cepas. A grandes rasgos, en general, de todas las bacterias gastrointestinales, ellas son bacilos, son gram negativos, es decir, se tiñen de rosa con la tinción de gram, son anaeróbicos facultativos, es decir, pueden vivir con o sin oxígeno en ambos medios, son productores tienen catalasas, no tienen oxidasas. Eso es importante a la hora de la detección de este tipo de bacterias. No esporulan, es decir, que no hacen esporas, porque realmente son resistentes, entonces no necesitan tener esporas para vivir por mucho tiempo, porque resisten mucho, no necesitan mucha nutrición y viven regularmente en el cuerpo. Y algunas tienen cápsulas, otras no. Tienen oxidasa negativo, fermentan la glucosa y algunas la lactosa, que eso es algo característico de estas bacterias gastrointestinales. Algunas son móviles o inmóviles porque tienen varios elementos facultativos. La Escherichia coli es la primera que vamos a ver, o E. coli. La generalidad es de que esta es una enterobacteria del género Escherichia y tiene una única clase o especie que se llama coli, que es la que vamos a hablar hoy. Es gram negativa, entonces a la tinción de gram se tiñe de rosa, es un bacilo, tiene, como se ve ahí, tiene cápsula, tiene fimbrias, es decir, que se adhiere fácilmente, tiene flagelo, puede tener o no tener flagelo, es decir, que puede ser móvil o inmóvil, fermenta glucosa, no la movas, porfa. Sí, no se puede. Fermenta glucosa y también fermenta lactosa. Eso hace la diferencia cuando se hace cultivos de McConkey o de zinc azul metileno. En el McConkey se ve cómo fermenta glucosa y se vuelve color rosado, y en el azul metileno cómo fermenta la lactosa y se vuelve así un verde metalizado o amarillento. La temperatura que le agrada para vivir es 37 grados centígrados, por eso es que vive cómodamente en el cuerpo humano y no hay vectores, es decir, que no se contamina a través de un mosquito o de alguna, no se transmite de esa manera. Luego, tiene varios antígenos que son sus anticuerpos, que son estos de aquí, le otorgan todos los elementos facultativos que hablábamos. El antígeno H le otorga el flagelo, que es el que le da movilidad. El antígeno A le da el lipopolisacárido, que es el que permite que ella pueda causar un shock séptico en algún momento, es decir, que pueda causar infecciones. El antígeno P es el que le da las fimbrias, que hace que se pueda adherir y provocar, por ejemplo, infecciones urinarias bastante persistentes porque se adhiere y es difícil de sacar con antibióticos. Y el antígeno K1, que es el que le da la cápsula, que provoca meningitis o neumonía neonatal y también hace de que ella sea muy resistente y no necesite esporularse. Es anaeróbico facultativo, como veíamos, típico de todas las gastrointestinales.
Con oxígeno, ella utiliza el metabolismo respiratorio normal y sin oxígeno utiliza la fermentación de lactosa para vivir. Es una oportunista o invasora local, es decir, va a afectar cuando el sistema inmunológico esté deprimido, entonces cuando hayan pocas defensas en el cuerpo. Vive en la flora microbacteriana o microbiana del ser humano, es decir, en los intestinos, y no es agresiva, excepto cuando adquiere ciertos factores de virulencia, como por ejemplo el ADN de bacteriófago, el islote de patogenicidad o los plásmidos. Los plásmidos, que son sectores de ADN o segmentos de ADN que le dan más virulencia. Tiene distintas cepas, y esto es una de las cosas más importantes porque es muy difícil identificar una cepa de otra. Tiene la enterotoxigénica, enteropatogénica, enteroagregativa, enteroinvasiva, y tiene la urológica, que es la que provoca problemas urológicos. Entre ellas, todas provocan diarrea. Todas provocan, en su mayoría, febrícula o fiebre, y en distintos grados, solamente que afectan distintos tipos de personas y tienen algunas pequeñas diferencias. Las que provocan gastroenteritis, problemas gastrointestinales o diarrea son estas 5 cepas, y esta es la sexta, que provoca problemas urológicos, que vimos la anterior semana también. La enterotoxigénica afecta a 840 millones de personas al año, entonces es bastante alta y bastante común porque provoca la diarrea del viajero. Más adelante vamos a ver a profundidad. Y la enteropatogénica afecta a niños, la enteroagregativa también, la enterohemorrágica es la más grave de todos porque produce la toxina Shiga y ella puede llevar incluso a la muerte a la persona. Y la enteroinvasiva, que daña bastante la mucosa. La enterotoxigénica y la enteropatogénica trabajan más o menos de la misma forma. Ambas tienen proteínas de colonización y 2 tipos de toxinas, que son la termolábil y la termoestable. Estas toxinas provocan diarrea acuosa, que tiene un periodo de incubación de 1 a 2 días y tiene un periodo de persistencia de 3 a 5 días. Esta diarrea se llama diarrea del viajero, entonces es muy común que la encontremos en cualquier parte del mundo. Casi todos han llegado a tener alguna vez este tipo de bacterias en el cuerpo activadas por el cambio de alimentación, por la contaminación de los alimentos, por las aguas contaminadas, y por eso normalmente cuando una persona vieja se le recomienda que nunca vaya a tomar agua de grifo. Entonces así vamos a un pueblo pequeño o a otro país, siempre agua de botella para evitar esta diarrea del viajero. Incluso tomando agua de botella a veces puede suceder por el cambio de alimentación de un lugar a otro. Tiene pili, esta bacteria, la de enterotoxigénica, tiene unos pilis que hacen que se adhiera a la intimina. La intimina es una proteína que se adhiere a la membrana de la bacteria, entonces la hace un poquito más difícil de eliminar. Provoca, además de esa diarrea que les comentaba, que es acuosa y dura de 1 a 5 días, náuseas, contracciones leves, dolores leves y fiebre, pero no es realmente bastante grave. Y no daña la mucosa tampoco. La enteropatogénica funciona de la misma forma que la enterotoxigénica, con la diferencia de que afecta a niños menores de 2 años o lactantes. Le llaman diarrea del lactante. Esta es más dañina que la anterior en el sentido de que, además de tener las 2 toxinas que tiene la enterotoxigénica, provoca daños en la mucosa y descamación en esta mucosa, porque se adhiere a las placas de Peyer y hace que haya una inflamación en el intestino delgado, y eso hace que se pierda agua y disminuya la absorción de nutrientes. Entonces, para los niños una diarrea realmente es más grave que para una persona adulta, y provoca además febrícula, malestar y vómito. La enteroagregativa tiene una toxina termoestable, esta no tiene la toxina termolábil y es más difícil de eliminar con antibióticos, entonces requiere más antibióticos y un tratamiento más largo que las anteriores. Provoca diarrea infantil crónica, lo que provoca deshidratación prolongada, y eso sí es grave en casos de niños, sobre todo provoca vómitos, febrículas, puede llegar a provocar hemorragia también, y la disminución de absorción de líquidos, porque al tener una diarrea prolongada, deshidratación prolongada, falta de absorción prolongada, ya no logra absorber ni siquiera los líquidos, no solamente los nutrientes del cuerpo, entonces requiere tratamientos más largos.
La enteroinvasiva es un poquito peor que la anterior y esta tiene la diferencia de que provoca inflamación, ulceración e incluso necrosis del intestino grueso. ¿Qué pasa? En las anteriores la bacteria llega y daña la mucosa, o sea, adhiere a la mucosa para que ésta no pueda absorber. En este caso, la enteroinvasiva entra dentro de la célula y la daña desde adentro. Entonces, por eso es que provoca esta ulceración e inflamación del intestino grueso. Eso provoca un sangrado en las heces, llamándose disenteria o diarrea disentérica, cuando la diarrea de la persona ya tiene moco o sangre. Afecta en la mayoría a niños que están en países en desarrollo que no tienen acceso a servicios sanitarios. Entonces, la mala sanidad de esos lugares provoca este tipo de diarrea. Y además de la diarrea provoca urgencia miccional, tenesmo, que es esa sensación de que no se vacía la vejiga en ningún momento aunque ya no haya que eliminar, diarrea acuosa con sangre, leucocitos en las heces y espasmos ya más fuertes que las anteriores. Y la enterohemorrágica, que es la más grave de todas y que puede llevar a la muerte, está provocada en su mayoría por el consumo de carne, verdura, en estado que le falta la cocción, es decir, falta que se cozan y se comen así rojos o término medio, y también en la leche cruda, le llaman leche cruda a la que no está pasteurizada, la que es de vaca directamente, y vegetales crudos. Esta provoca diarrea sanguinolienta con leucocitos como la anterior, pero además provoca colitis hemorrágica. La colitis hemorrágica es una inflamación y sangrado de la mucosa del intestino grueso, como se ve aquí en alguna parte, llega a sangrar porque cuando la bacteria llega a la célula, no solamente se adhiere a la mucosa, sino que mata a la célula y por eso provoca la necrosis. Esta necrosis provoca el sangrado del intestino grueso y eso provoca sangre en las heces y la inflamación además de esa mucosa. Esta enterohemorrágica tiene la diferencia que produce la toxina Shiga. Esa toxina Shiga inhibe la producción de proteína, entonces una célula sin proteína muere, no puede seguir viviendo. Al pasar eso, entonces provoca este síndrome llamado SHU o síndrome urémico hemolítico. Este síndrome está caracterizado por tres cosas: insuficiencia renal aguda, trombocitopenia y anemia hemolítica. La insuficiencia renal aguda es un daño agudo en los riñones. La trombocitopenia es cuando hay muy poca producción de plaquetas, y lo que hace en la producción de plaquetas es que provoca que las plaquetas, las pocas plaquetas que hay porque las disminuye, formen coágulos innecesarios en los capilares, y estos coágulos innecesarios hacen que al pasar los eritrocitos por esos coágulos se destruyan rápidamente, entonces provoca sangre y provoca anemia hemolítica porque hay esa ruptura extra de los eritrocitos, además de que la anemia hemolítica incluye de que los eritrocitos mueran antes del tiempo en que se vuelven a crear nuevos eritrocitos. Entonces, esta y esta se complementan, o sea, la trombocitopenia y la anemia hemolítica se complementan para disminuir plaquetas y disminuir glóbulos rojos, y entonces luego se da la insuficiencia renal. Eso provoca este síndrome urémico hemolítico que puede llevar a la muerte. Y lo importante además es de que con menos de 100 bacterias ya se puede tener esta enfermedad, entonces no necesita mucha cantidad de bacterias. Y la E. coli urológica, que es la que provoca problemas en el tracto urinario, sea alto o sea bajo. Primero la E. coli habita en el colon, y cuando hay contaminación, normalmente por un mal aseo, se pasan las bacterias del tracto gastrointestinal al tracto urinario, y cuando se pasan al tracto urinario, esta tiene la facilidad tiene estas fimbrias y adhesina además, que se adhiere al tracto urinario y a la vejiga. Y luego, si esa infección no se trata a tiempo, porque a veces no da señales cuando es temprana, las fimbrias y el pili ayudan a que suba desde las vías urinarias, desde los genitales, las vías urinarias, la vejiga hasta el riñón. Entonces puede causar, además de cistitis, pielonefritis y llegar a provocar severos daños en el riñón. En general, entonces, para hacer un repaso, todos los síntomas que provocan la E. coli son diarrea, deshidratación, dolor abdominal y distensión abdominal, pero eso también los provocan otras bacterias. Diferencias entre la E. coli y las otras:
Además de que produce náuseas, vómitos, intolerancias a alimentación por la deshidratación también, pérdida de líquidos, puede provocar hemorragias digestivas, ulceraciones, sangrados, diarreas sanguinolentas, puede afectar el cerebro también, porque hay muchos problemas, puede llegar incluso a problemas en la sangre, hay problemas con glóbulos blancos, hay problemas con glóbulos rojos, hay problemas con plaquetas, pérdida de peso porque hay menos absorción de los alimentos, hay problemas sobre todo en los niños. Hay una también, no es denominada una clase de Escherichia, pero cuando la mamá da luz y no le han hecho un vaciado o un enema jabonoso, ella puede tener heces que contaminen al bebé cuando el bebé nazca. Entonces eso puede provocar en el bebé disnea y problemas de tiraje intercostal y problemas de pulmón también. Luego, cuando hay una sonda, también o un catéter, también es muy probable que se contamine el catéter y que por el catéter entre la E. coli. Y luego provoca problemas en el riñón, como vimos en todas las vías urinarias, en realidad, desde el riñón con el SHU y hasta la vejiga con la E. coli urológica, y también prostatitis o retención aguda de orina en el caso de la urológica. Bueno, Yo te la paso. Ahí. ya, ahora voy a explicar la epidemiología. Se sabe que la Escherichia coli, la distribución es a nivel universal. Su transmisión va a ser oral y fecal. También se sabe que el periodo de incubación va a ser de 3 a 4 días. Rara vez ocurre en 12 horas. Hay casos de 630.000 a nivel del mundo y 750.000 casos que producen muertes. Mayormente es abundante en niños y ancianos. La mayor parte de Escherichia coli que causan enfermedades digestivas y intestinales lo hacen porque han adquirido factores de virulencia modificados en plásmido o en ADN de bacteriófagos. Causa de estas enfermedades se va a ver la septicemia, enfermedades del tracto urinario, meningitis neonatal y por último gastroenteritis. Bueno, acerca de las imágenes, en la primera imagen se ve que la Escherichia coli tiene forma de bácilos, una tinción de gran negativo. La segunda igual, tinción gran negativo, que le va a dar aspecto de rosáceo rojo, una imagen microscópica, como se logra ver, y la última imagen hace referencia que se encuentra en los intestinos delgado grueso, en la parte más referente, el intestino delgado en la parte distal, en el intestino grueso en la parte del colon. Bueno, ahora acerca de este cuadro voy a explicar acerca de la resistencia y las formas de destrucción. En la resistencia se sabe que es muy resistente, permanece vivo durante algún tiempo fuera del organismo, vive en condiciones húmedas y en aguas contaminadas. En forma de destrucción se sabe que el calor a 60 grados mediante una hora y por medio de antisépticos. Bueno, el diagnóstico se sabe que los microorganismos crecen rápidamente por medios de cultivo, se va a tomar muestras de sangre, orina, heces y otro material infectado, pruebas bioquímicas, tipificaciones serológicas, cultivo de agar mancoque, también prueba de PCR que va a detectar el gen de la virulencia. Cerca de esto, las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos múltiples para patógenos entéricos se consideran el patrón de oro para el diagnóstico. Siguiente imagen. Bueno, se sabe, no saqué mucha imagen del libro de Murray, saqué esta parte nomás. Hace una incidencia de lo que un gráfico popular, ¿no? El porcentaje de Escherichia 45%, mientras que el Helicobacter 20%, ¿no?
Y ya, ahora voy a explicar el tratamiento. En primer lugar vamos a tener la hidratación, en segundo lugar la vitamina C, en tercer lugar vamos a tener como el antibiótico. El antibiótico va a ser las quinolonas, ciprofloxacina, 500 miligramos cada 2 horas por 7 días. En el cuadro sistema grave vamos a tener las cefalosporinas de tercera generación como alternativa el Astronam, 1 a 2 gramos, 8 a 12 horas, intramuscular o endovenosa. En el caso de cistitis se va a dar las quinolonas de segunda generación y la nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Se sabe que las quinolonas y las cefalosporinas, en las quinolonas su mecanismo de acción va a ser por medio de la síntesis ADN y ARN. En la cefalosporina se sabe que hace la síntesis a través de la pared celular bacteriana. Van a tener una acción bactericida, se podría decir, ¿no? En el caso para la diarrea del viajero, que es una cepa de Escherichia coli enterotoxigénica, se va a usar la loperamida y algunas veces antibiótico. En la profilaxis, bueno, implica como en primer lugar lavarse las manos, beber agua hervida o agua embotellada, no tragar agua al nadar en playa o piscinas, evitar la leche no pasteurizada y otros productos lácteos hechos con leche o no pasteurizada, cocinar bien las carnes y por último, lo más importante en el caso de mujeres, al momento de utilizar el inodoro, limpiarse de adelante para hacia atrás. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la bacteria Salmonella. Esta bacteria tiene descrito 2.500 serotipos, pero ahora nosotros vamos a enfocar en la Salmonella typhi y Paratyphi, que son bacterias que causan enfermedades importantes al ser humano. Bien, es una bacteria bacilo gram negativo anaeróbico facultativo y tras la ingesta la ligada al estômago, las salmonelas se unen a la mucosa del intestino delgado e invadem las células M. Essas bactérias se quedam dentro de vacuolas endocíticas, donde se replican. La virulencia de la typhi es regulada por genes en 2 islas de patogenicidad extensas que facilitan el tratamiento y la replicación de las bacterias en las células intestinales y en los macrófagos. Essas bactérias podem chegar ao intestino, ao hígado, baço, à medula óssea, tudo por los macrófagos. Essas bactérias também podem transportar-se através do citoplasma e dessa forma podem chegar ao sistema circulatório e linfático. Acerca da epidemiologia, a diferença da maioria das salmonelas que se adquire com a ingesta de alimentos contaminados, la Salmonella typhi y Paratyphi no tienen un reservorio animal, o sea, son bacterias restrictas humanas. Entonces, se adquiere a través del contacto de persona a persona, pero también pueden adquirirse a través de alimentos contaminados por individuos ya infectados. Es frecuente que tenga una colonización prolongada y asintomática porque esas bacterias pueden sobrevivir en la vesícula biliar y establecer un estado de portador crónico. Las personas de mayor riesgo son los extremos de edad, que son los niños y los ancianos, pacientes inmunodeprimidos, también pacientes que ya tienen alguna enfermedad como la leucemia y los pacientes que tienen bajos valores de ácido gástrico. Esta bacteria es más frecuente en los meses cálidos. Existen 4 formas de infecções por salmonela, que são a gastroenterites, a sepsemia, febre reumática, entérica, e a colonização assintomática. Acerca da gastroenterites, que é a forma mais frequente de salmonelose, os sintomas suelen aparecer de 6 y 48 horas después de la ingesta de los alimentos contaminados y en su forma aguda se puede demostrar la infección colónica. Los síntomas pueden persistir de 2 a 1 semana y los síntomas más frecuentes son el dolor abdominal, hinchazo,
malestar, náuseas, vômitos, fiebre, diarreia no sanguinolenta y a veces pueden ocurrir mialgias y cefaleas. La sepsemia es una cepa de la salmonella y acá nós podemos ver alguns signos e sintomas de la sepsemia e são escalofrios, febre, sensação de muito frio, dolor, molestias extremos, piel pegajosa e sudorosa, principalmente a sepsemia causa bacteremia em piel, que pode dar heridas em todo o corpo, a confusão e desorientação, dificuldade para respirar e alta frequência cardíaca. Acá temos também entre os adultos com sepsemia, a porcentagem de infecção pulmonar, que é 35%, 25% de infecção urinária, 11% de infecção intestinal e 11% de infecção cutânea. A sepsemia só ocorre em 10% dos pacientes com a salmonela. A próxima seria a febre entérica, também conhecida como febre tifoide. A febre tifoide tem a sua divisão, que são a febre paratifoide, que é causada pela salmonella typhi, e a febre tifoide, que é causada pela salmonella typhi, que é a bactéria anaeróbica facultativa, fermenta a glucosa e tem requerimentos nutricionais simples. A febre tifoide é uma forma mais grave, a paratifoide é mais branda. E aqui nós podemos ver como se transmite, que às vezes transmissões são através das fezes fecais, da urina, que contaminam a água e os alimentos a ser manipulados pelas pessoas que têm bactérias. Como minha companheira já falou, não se transmite através de animal, exceto quando essa carne e os alimentos são manipulados por uma pessoa que já tem a bactéria de salmonella. Aqui também temos os sintomas: vômitos, tosse secas, febre, falta de apetite, língua suja. A próxima é a colonização sintomática, que também minha companheira falou no início. Ela se coloniza na vesícula biliar durante um ano até. As espécies de salmonelas representadas produzem febre tifoide, paratifoide e se mantém a colonização do humano. A colonização crônica durante mais de um ano depois da enfermidade sintomática se produz em menos 5% dos pacientes da vesícula biliar e é resveratório pela maioria deles. O diagnóstico é feito através de cultivo, apenas um exame de heces, aí podemos descobrir qual das bactérias são. O tratamento e vamos entrar também na prevenção são feitos através de vacunas, prevenindo que um contamine o outro, através de lavar as mãos, evitando a pessoa contaminada que tenha contato com outros. E aqui nós podemos ver os medicamentos para o tratamento. A principal linha é ciprofloxacina. A profilaxis são a vigilância alimentar, tratamento de águas e resíduos, educação da população, vigilância e controle do corredor e vacunas. Su estructura es una bacteria reproductiva
provoca convulsiones, provoca desmayo, que eso puede ser un poco fatal para la salud, porque puede ser irreversible el daño que causa. La replicación y su patogenia. La invasión y replicación de estas células tapizan el colon, invaden las células M de las placas Peyer y poseen un sistema de secreción tipo 3 que va a sintetizar las 4 proteínas, que es la IPA-A, IPA-B, IPA-C y IPA-D. Su cuadro clínico, es decir, su sintomatología, puede presentar dolor abdominal, vómitos que pueden llevar a una deshidratación y un bajo peso. La diarrea puede ser purulenta, es decir, con mucosidad, puede llevar a un sangrado con heces fecales y es bastante acuosa. Puede tener fiebre, cefalea y todos estos síntomas pueden llevar a una anemia hemolítica. La incidencia de la Shigella va a ser que hay cerca de 500.000 casos, lo que viene siendo en Estados Unidos. Pero si la comparamos con los casos que hay anualmente a nivel mundial, es muy poco, son más de 90 millones. La Shigella zonei va a ser causante del 85% de las infecciones que viene siendo en Estados Unidos, y en Centroamérica y África viene siendo la Shigella dysenteriae. Esta va a ser la que va a tener mayor incidencia, es la más común y va a ser la que da tipo va a afectar de manera como si fuera virulenta, ya que son países en desarrollo y no tienen las medidas de sanidad necesarias. El 60% son pacientes pediátricos a los que va a afectar. Es niños de entre 10 a 2 años y su mortalidad va a ser de un 5 a un 15% en estos lugares, lo que viene siendo Centroamérica y África. Su epidemiología. Esta bacteria no se transmite mediante otra manera que no sea fecal oral. Y las personas que la van a tener son las que contagian a otras. La podemos tener en el agua, en las verduras. Si la persona que está contagiada no toma las medidas necesarias y cocina para otras personas, obviamente las va a infectar. ¿Dónde vamos a ver mayor brote? En las guarderías, ya que los niños tocan todo y ensucian, entonces van a contagiar a otros niños. Los hospitales, el personal de salud es los más están más expuestos, en las cárceles, y los hombres homosexuales también son como que los pacientes adultos más comunes. ¿Cómo vamos a diagnosticar la Shigella? La Shigella podemos diagnosticarla mediante tomando muestra fecal y haciendo cultivos en específico, el agar de Heptoe o el agar McConkey. También podemos tomar muestras de sangre que va a tener las heces, pus, pero normalmente estas de aquí son negativas a la lactosa y positivas a la glucosa. Otra prueba que podemos tomar es la prueba ELISA, pero preferiblemente esta. ¿Cuál va a ser su tratamiento? Su tratamiento varía de dosificación de paciente a paciente. ¿Por qué? Porque si son pediátricos va a variar la dosis y va a variar la cantidad de veces que vamos a dar. Va a durar de 2 a 5 días. Estos son inhibidores. La ampicilina hay inyectable y hay oral. Esta también hay inyectable y hay oral. Esta sí es pastilla, pero como le digo, varía de paciente a paciente. ¿Cuál va a ser la profilaxis? Va a ser el lavado de manos para los niños, mínimo tiene que durar 20 segundos. Cuando lavamos la verdura, evitar lo que viene a ser la contaminación cruzada. Si nosotros lavamos una cosa y ponemos encima, prácticamente viene siendo lo mismo a que no lavemos. Tenemos que tener cierto cuidado al lavar. Evitar nadar, ya que botan fluidos, intercambio de fluidos. No llevar a los niños a la guardería directamente hasta que estén completamente recuperados y no se pueda expandir más la bacteria.
leche y voy a hablarles acerca de la yersinia. ¿Ya? La yersinia en sí tiene una estructura general que primero son las 5 necesarias para la vida de toda bacteria, que vendrían a ser la pared celular, membrana celular, citoplasma, el nucleoide y los ribosomas. ¿Ya? Y aparte tiene otras estructuras facultativas que esto le permite una mayor virulencia. ¿Ya? Entre ellas se encuentran los plasmidos, las pili y los sistemas de secreción tipo 3. Ahora, antes de entrar a todo este tema, quiero decirles que la Yersinia pestis tiene alrededor de 17 especies, ¿ya? De las cuales 3 son patógenas. De estas 3, bueno, deben conocer la famosa peste negra, la que provocó esa masacre en ese entonces, o esa muerte por, no sé, por miles y millones, fue la Yersinia pestis, ¿ya? Esta Yersinia pestis, bueno, se transmitía por las pulgas. Las ratas estaban infectadas, las pulgas iban y mordían las ratas, y como en ese entonces no había muchas medidas de higiene, bueno, pues se pasaban a las personas, las mordían y de esa manera se empezaba a transmitir. Y ya una vez en las personas se podían contagiar entre ellas, o al igual que los animales podían directamente infectar a la persona. ¿Ya? Luego tenemos la segunda especie, que vendría a ser la Yersinia enterocolítica, que esta es en la que nos vamos a centrar principalmente el resto de la exposición. Y esta principalmente provoca una infección intestinal llamada yersinosis. ¿Sí? También tenemos la pseudotuberculosis, que es similar a la Yersinia enterocolítica, solamente que esta es mucho menos frecuente, pero al igual que la Yersinia enterocolítica, tiene como objetivo el intestino delgado. Ya, ahora sí, pasemos a lo que vendrían a ser las estructuras facultativas. Primero, los plasmidos se encuentran mayormente presentes en lo que vendría a ser la Yersinia pestis, no es algo de la enterocolítica, o muy poco frecuente. Esta se encarga de regular las facultades de virulencia. Perfecto. Luego tenemos, esto es lo más importante en la Yersinia enterocolítica, porque esta es lo que le va a permitir adherirse y empezar su reproducción en el intestino delgado. Tengan en cuenta que la Yersinia enterocolítica lo principal que está buscando es su intestino delgado para reproducirse y matar. ¿Okay? Y luego buscar nuevo huevo. Ahora, estos son las pili y las pili. Esos son los factores de adhesión que le van a permitir adherirse al intestino delgado, a las células epiteliales del intestino delgado, donde se van a empezar a reproducir. Y lo tercero y más importante, lo que mayormente va a evitar la fagocitosis o la eliminación de esta Yersinia, va a ser el sistema de secreción tipo 3, que esta contiene proteínas YOX. Estas proteínas YOX alteran la función de los glóbulos blancos que van a ir a defender y evitan su propia fagocitosis. ¿Qué más? También, algo que acá no lo puse, pero igual es importante, tiene lipopolisacáridos, que estos los vuelven bastante resistentes a lo que vendría a ser la fagocitosis. También son anaerobias, facultativas o aerobias, o sea que pueden vivir en ambientes con o sin oxígeno, y para llamarle estas de acá son muy resistentes porque tienen un amplio rango de resistencia a la temperatura, porque va desde los 0 hasta los 42 grados centígrados. O sea que difícilmente se mueren. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a la siguiente. Su replicación. Al igual que cualquier bacteria, la replicación de esta es por fisión binaria. ¿Ya? La fisión binaria tiene muchas similitudes con lo que vendría a ser la mitosis, pero el propósito es diferente. ¿Ya? ¿Cómo se da? Principalmente se da primero la duplicación del ADN de la bacteria, y una vez se ha duplicado, luego viene la división del citoplasma, y de esta manera da 2 células hijas con igual material genético que el progenitor. Y de esta manera se da la replicación principalmente en el intestino delgado. ¿Ya? Ahora, patogénico. ¿Cómo es que esta plaguinga llega a su intestino delgado, como digo ustedes? Es por carne cruda, leche no pasteurizada y también agua contaminada. ¿Perfecto? También se puede encontrar en vegetales, por si acaso. ¿Okay? Generalmente es en la carne de cerdo, y esta cuando no se encuentra bien cocida, entonces ahí se encuentra el riesgo. Como pueden ver, aquí esto debería estar más cerca de la boca, pero no está. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Ingresa a su sistema a través de vía oral, por el alimento, ¿no? Pasa, llega aquí al estómago específicamente, ya que, como les dije, tiene una gran resistencia a las temperaturas. Entonces pasa el estómago tranquilamente y viene, se adhiere acá, a su intestino. Ay, intestino la mano. Ya, aquí, tiene la idea. Ya, viene y se centra aquí en el intestino delgado. Se aferra a las células epiteliales de aquí, y bueno, como les mencioné, las estructuras facultativas evitan que los glóbulos blancos vayan y lo eliminen. Se aferra ahí, y con esta de acá, a ver un ratito si les muestro,
La secreción de tipo 3, aprovechando las proteínas JOX, evita su propia fagocitosis. Entonces, también altera, también esta secreción le permite el ingreso a las células epiteliales donde se van a reproducir, ¿ya? Y como pueden ver, en condiciones óptimas, bueno, se pueden reproducir cada 20 minutos y en un solo día puede llegar hasta 16 millones de bacterias, según lo que leí. ¿Sí? Pero en sí, su reproducción se da de 2 a 4 horas en una temperatura de 20 a 40 grados. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ahora, una vez está en su intestino delgado, se empieza a reproducir, los glóbulos blancos o cualquiera de sus sistemas, el sistema inmune va a querer eliminarla, no van a poder porque tienen una gran resistencia a la fagocitosis, entonces empiezan a replicarse. El riesgo con este es que si se puede diseminar o puede difundirse a través del tejido linfoide que se encuentra asociado al intestino delgado y o como a las placas de Peyer o a los ganglios mesentéricos. Esta igual los síntomas pueden durar de 1 a 3 semanas y ya. Ahora vamos a ir al cuadro clínico. Como les mencionaba, la Yersinia enterocolítica produce principalmente la patología de yersinosis. La yersinosis, ¿cuál es el cuadro clínico de esta? Como pueden ver, fiebre, diarrea que en algunas ocasiones puede dejar rastros de sangre, náuseas y vómitos y un dolor abdominal en la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Bueno, la fosa ilíaca derecha. ¿Ya? Entonces esto puede dar una pequeña confusión y hacer pensar a la persona que es una apendicitis. Y luego tenemos la adenitis mesentérica, que es la inflamación de los ganglios que se encuentran asociados al intestino delgado. Como les dije, los síntomas pueden durar de 1 a 3 semanas. Sin embargo, en algunas personas, cuando el sistema inmune está débil o deprimido, puede llegar a producir sepsis porque va al torrente sanguíneo y produce mayor inflamación e infección. Luego puede producir una trombosis mesentérica, lo que puede gangrenar lo que vendría a ser el intestino delgado. Y por último, también puede perforar el intestino delgado, produciendo hemorragia o una peritonitis. Buenos días, yo me llamo Brian. Continuando con el tema, yo voy a hablar sobre la epidemiología de la Yersinia enterocolítica. La Yersinia enterocolítica a menudo se produce mayormente en climas fríos, es decir, en los meses de invierno. ¿Y a quiénes afecta o quiénes son más propensos a contraer esta infección o contraer esta bacteria? Son los niños menores de 5 años. En adultos no es muy frecuente. La manera en que se transmite la Yersinia enterocolítica es a través de alimentos o agua contaminada, así como la carne de cerdo mal cocida o que esté crudo, así también como los productos lácteos que no se han pasteurizado. ¿Qué quiere decir pasteurizado? ¿O de qué trata? Trata de la eliminación de bacterias o patógenos que sean dañinos para nuestro organismo. En algunos casos, en algunos pacientes pueden llegar a no presentar síntomas, pero sí pueden ser portadores. En la mayoría de estos casos, esta infección suele ser leve y autolimitada. ¿Qué quiere decir autolimitada? Que cede con el pasar de los días o mejora con el pasar de los días. Bien. Ahora, aunque la mayoría de estas infecciones son leves, pueden causar algún otro cuadro mucho más grave como una sepsis. ¿Qué es la sepsis? La sepsis es cuando se liberan sustancias químicas en el torrente sanguíneo y estas causan un fallo en los sistemas y también un mal funcionamiento de los órganos, lo que podría llegar a causar la muerte. El diagnóstico. Bien. El diagnóstico, de acuerdo con los signos y síntomas que mencionó mi compañero, puede ser la diarrea, fiebre, dolor abdominal. Tenemos como un 60-70% de estar seguros de que sea una Yersinia enterocolítica. Pero para eso deberíamos realizar algunos análisis, como ser cultivo de heces fecales o un análisis de heces fecales. También se podría pedir un hemograma, pero bastaría con el cultivo de heces. Ahora el tratamiento. El tratamiento va a variar dependiendo de qué, dependiendo de los síntomas y signos del paciente. Si el paciente llega con fiebre, diarrea y dolor abdominal, a veces la fiebre puede ser causada por la diarrea. ¿Por qué? Porque hay una anormalidad en el cuerpo. Lo que tendríamos que hacer sería tratar de principio la fiebre, la diarrea.
¿Con qué? Podríamos tratarlo con el terracolín. ¿Qué es el terracolín? Es la nifuroxacida, que es un antidiarreico que está indicado para este tipo de infecciones. También podremos acompañarlo con la enterogermina, que la enterogermina es un probiótico que es el componedor de la flora intestinal. Ahora, en caso de que el paciente llegue con una diarrea ya con sangre, como mencionó mi compañero, ahí sí ya podríamos utilizar antibiótico. Y el antibiótico más recomendado para este tipo de infecciones sería la gentamicina. ¿Por qué la gentamicina? Muy aparte de ser un antibiótico de amplio espectro, actúa especialmente en las bacterias gram negativas. ¿Y qué es la Yersinia enterocolitis? Es una bacteria gram negativa. El tratamiento sería de la siguiente forma. El terracolín lo podrían tomar en dosis pediátrica, sería 5 ml cada 8 horas, no más de 4 o 5 días. Y la enterogermina solamente sería una vez al día por 3 días. Y la gentamicina, ya que es una inyección intramuscular y como son niños, sería una vez al día por 3 días. Algunas recomendaciones que yo daría, ya que hay una diarrea, puede haber una deshidratación o va a haber una deshidratación. Así que hay que recomendar al paciente que tome bastante agua, que consuma alimentos blancos y ligeros, que se lave bien las manos y que cumpla a cabalidad el tratamiento. Por último, la profilaxis. Aquí vamos a hablar sobre la prevención para evitar una Yersinia enterocolítica, que sería asegurarnos de no consumir carne cruda ni mal cocida, también tener cuidado con los productos lácteos que no sean pasteurizados, también tener una buena higiene si es que vamos a manipular, yo que sea, algún intestino o tripas de algún animal, y también eliminar las heces de las mascotas, que pueden ser otro foco de infección. Gracias por su atención, eso es todo.